Es un gusto saludarles nuevamente. Este es un video relativamente corto y me río porque, siempre pienso hacerlos cortos y finalmente terminan siendo videos muy largos. En este video quiero exponer algunos puntos muy sabios del Libro Azul. Se trata sobre las democracias y el sufragio universal a la que las mayorías nos sometemos cada determinado tiempo para elegir a nuestros gobernantes. ¿Sabe usted cuáles son los riesgos de las democracias? Las famosas democracias, que hoy se ve como el máximo ideal. Eso es lo que deseo compartirles el día de hoy, de acuerdo al libro de Urantia. Conforme la población de la civilización humana creció a lo largo del tiempo, fue necesario implementar una forma de gobierno que pusiera, orden y seguridad social para todos. Es decir, que protegieran el nosotros social contra el egoísmo del yo. El problema social es cómo ponernos de acuerdo para que cada pueblo, cada región o país del planeta elijan a sus gobernantes. Esta es una tarea bastante compleja, sobre todo por la diversidad en las capacidades de pensamiento. Todo el mundo cree tener la razón y muchos de ellos son capaces hasta de arriesgar su vida para defenderla. Dada esta diversidad de pensamiento, se deriva la necesidad de que las mayorías elijan el gobierno que desean. De esta necesidad surge lo que conocemos como democracia. Sin duda, la democracia perfecta es aquella donde los habitantes son perfectos. Es decir, dioses. O aún también en aquellas civilizaciones en extremo avanzadas, como las que el Libro Azul denomina etapa, luz y vida, la cual, como usted ya lo sabe, lo he dicho en otros videos, nos hacen falta cientos, quizá miles de años para alcanzarla. Lo cierto es que entre más perfecto es un pueblo, menos gobierno necesita. Escúchelo bien, se lo voy a repetir. Entre más perfecto es un pueblo, menos gobierno necesita. Bien sabemos que nosotros, los terrestres de este tiempo, pasamos por un estado evolutivo plagado de debilidades y de vicios propios de nuestra naturaleza animal. Además, por la poca o nula planeación de nuestra naturaleza racial. Los seguidores de esta fuente bien conocen los retrasos sociales producto de la rebelión de Lucifer. Y el error también, por supuesto, como ustedes ya lo saben bien, el error de Adán y Eva, lo cual se ve reflejado en los antagonismos cognitivos de las diferentes culturas en todo el mundo. Estos hechos vuelven complejo la convivencia social en menor o mayor medida según las características raciales de cada región. Sabemos bien que todo mundo habla de la democracia como un hecho, como si fuese algo que ya poseemos, pero realmente no deja de ser un ideal de las civilizaciones modernas. Pero debemos reconocer que es un ideal que ya ha nacido. Las democracias o las ideas democráticas ya han nacido en nuestra sociedad. Las democracias son totalmente eficientes en pueblos perfectos. Pero vaya que estamos lejos de ser un pueblo perfecto. Yo creo que todo lo contrario, nos hallamos en un estado evolutivo aún bastante precario. No obstante, la democracia está en la mente de todos. El deseo de las mayorías es que
esas mayorías tomen las decisiones de una nación. Pero debemos preguntarnos si esas mayorías están listas en un sentido moral, intelectual y espiritual como para tener la claridad para dirigir el destino de una nación. ¿Usted cree que acaso estamos listos las mayorías? ¿Será que realmente tenemos esa capacidad? A mí me queda claro que no estamos listos. En una sociedad como la nuestra, las democracias tienen enormes riesgos. No obstante, es una gran conquista social, pero debemos pulirla y pulirnos. Así como el joyero que termina una pieza de oro, por ejemplo un anillo, siempre al inicio está burdo, está opaco, está todavía con impurezas y finalmente, para que adquiera esa belleza de joyería, pues termina puliéndola, dándole brillo, quitando las imperfecciones. El libro de Urantia, como le caracteriza, nos regala de manera puntual 5 riesgos de aquellos pueblos que pretenden vivir en un estado democrático. Seguramente lo que dice este libro le parecerá muy familiar en su país, sobre todo si usted es latinoamericano, quizá asiático, no se diga africano, o incluso en algunos países también de Europa. Bien, vamos a ver estos 5 puntos. El primero es la glorificación de la mediocridad. La glorificación de la mediocridad. No sé si usted lo ha observado en su país o en su comunidad. Es bastante común observar este fenómeno. Darle demasiado poder a las mayorías poco preparadas y poco solventes intelectual y espiritualmente significa empoderarlos y perpetuarlos, no por capacidades, sino simplemente porque son mayorías. Este fenómeno lo he observado, como les dije, en los pueblos latinoamericanos, pero bueno, yo creo que existe en todo el mundo. Debemos crear mecanismos eficientes y muy sabios para no perpetuar la mediocridad. Yo creo que es un objetivo importante de cualquier pueblo, de cualquier país. Bueno, número 2. La elección de gobernantes viles e ignorantes. Vaya cosa. Vaya que se lo he observado en México en varios sexenios. Eso es un punto que habría que platicarlo. No lo hago porque es historia de México y aquí pues nos miran personas de muchos países y quizás les sea aburrido escuchar historia de México, pero la historia de México es muy parecida a muchos países centroamericanos, sudamericanos, asiáticos. Así es que yo creo que la situación de México se va a ver reflejada en Chile, en Brasil, en Uruguay, en Centroamérica, también en países asiáticos. Bueno, pero ese es otro punto. Entonces, la elección de gobernantes viles e ignorantes. Vaya que esto es palpable en pueblos atrasados. Por ejemplo, en África, también lo mencioné, es bastante evidente esta situación. Bueno, el antídoto para revertir esta situación es elevar el nivel educativo. No solamente escolar. Cuando hablamos de educación no debemos imaginarnos en primera instancia la escuela. La escuela está en segunda instancia. Más bien me refiero a aquella educación que se tiene en casa, en la familia, en el hogar. Y después, en importancia, viene la escuela. Desafortunadamente, estos gobernantes corruptos se han encargado de tejer una red mediática de manipulación de masas y crean muchos somníferos sociales que ciegan la mente del electorado. A mí me impresiona la manera tan fácil del político audaz de engañar a un inocente pueblo. Número 3. El desconocimiento de los hechos primordiales de la evolución social. Nos dice el libro azul que uno de los grandes venenos de la humanidad es la ignorancia.
Y la ignorancia nos hace navegar en las creencias y no en un conocimiento debidamente sustentado. Usted puede tener un doctorado y ser ignorante en estos temas. Sin duda, este desconocimiento de cómo hemos llegado hasta aquí como civilización nos conduce a tomar caminos equivocados. Es por eso que el estudio de la historia es fundamental para ser mejores ciudadanos. Ciudadanos que acudirán a las urnas electorales. Una persona que acude a una urna y es ignorante, potencialmente es un peligro. Número 4. El peligro del sufragio universal en manos de mayorías incultas e indolentes. Bueno, esta va de la mano de la anterior. Para que nuestro derecho a elegir a nuestros gobernantes a través de las urnas electorales tenga un fin supremo, es decir, que ese ejercicio democrático termine por seleccionar verdaderos dirigentes cultos y sabios, deberemos estar al nivel de lo que deseamos, tanto física, mental y espiritualmente. Los dirigentes elegidos a través de las urnas son directamente proporcionales a la calidad de los votantes. Nuevamente, la educación es clave para revertir una mayoría inculta e indolente en verdaderos ciudadanos responsables y con un alto nivel de conciencia social. Número 5. La esclavitud a la opinión pública. Vaya que este es patente, es muy claro prácticamente en cualquier país, pero más en los países subdesarrollados. Dice el libro Durantia de manera muy clara, una frase que para mí es lapidante: no siempre tiene razón la mayoría. No siempre tiene razón la mayoría. Vaya que en estos tiempos estamos viviendo esa esclavitud y es bastante palpable con el desarrollo de las redes sociales. A mí me da pena observar la ola de comentarios tan pobres, tan absurdos muchas veces, que se desatan a través de estas redes. En general me parecen tan escasos de sabiduría que ni siquiera invitan a comentarlos. Yo a veces los leo, de veras que me parecen a veces tan absurdos, tan ridículos, que no me siento tentado para nada a comentarlos. Sería inútil. Y se ve esto muy palpable en materia política. Muchas veces es mejor callar. No siempre, pero muchas veces. Ese es el problema de las democracias en pueblos poco evolucionados, que gozan de libertad. La libertad suele hacer más mal que bien si no se educan los pueblos libres. En fin, las urnas han sido una gran conquista social. Si bien tienen sus riesgos, no debemos olvidar que es el método que corresponde a nuestro nivel evolutivo. Eso es lo que tenemos, es producto de la civilización. Y aún siendo no perfecta, debemos cuidarla. Pero insisto, todo lo que he mencionado llegará a niveles excelsos en la medida que tanto el Estado, las instituciones sociales y en particular la familia pongamos todo nuestro empeño y sabiduría en la educación de la infancia, la educación de nuestros hijos. Si usted es maestro, la educación de sus alumnos. Son labores muy importantes. Bien, ya para finalizar, deseo compartirles un párrafo del libro azul que me parece de una enorme sabiduría. Ponga mucha atención. Las elecciones populares no siempre decidirán las cuestiones acertadamente, pero sí representan la forma acertada incluso de desacertar.
La evolución no produce perfección superlativa al instante, sino más bien una adaptación práctica, comparativa y progresiva. Pues bien, ha sido un video corto, solo deseaba compartir algo que seguramente muchos de ustedes ya habían leído. Me parece que hay mucha sabiduría en este apartado del Libro Azul. Quien desee saber más, pues vaya al documento 71 en la página 800. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.